¿Qué tal amigos? Un gusto y una alegría. Estamos inaugurando hoy el primer programa del podcast, Dr. Pedro Bustelo, Salud Mental. Con este podcast pretendemos psicoeducar a la población uruguaya, en principio, en nuestro país, y también educar a otras personas que vivan en otros países, ya que la Internet es internacional y YouTube llega a todo el mundo, ¿verdad? Así que en ese sentido vamos a psicoeducar a los uruguayos y a una cantidad de amigos de otros países y pacientes de otros países que la Fundación también ha tenido y tiene algunos, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar primero que nada con historia de la depresión, ¿verdad? La depresión, bueno, primero que nada, la depresión es la enfermedad cerebral más frecuente de todas. No hay ninguna enfermedad del cerebro que sea más frecuente que la depresión, ¿verdad? Así que es la más común, la más frecuente. Después de la depresión, ¿cuál le sigue? Y el Alzheimer, los viejitos con el envejecimiento del cerebro, que pierden la memoria, que se olvidan de las cosas, que entreveran las cosas, que dejan una cosa y no se acuerdan de dónde estaba, se confunden con la platita, esas cosas, bueno, de los adultos mayores bien viejitos, generalmente mayores de 80, ¿no? Es la segunda enfermedad cerebral en frecuencia. Y la tercera es el Parkinson, o sea, una enfermedad neurológica, ¿verdad? Así que vieron que la primera enfermedad cerebral, la más frecuente, es una enfermedad eminentemente psiquiátrica. La segunda, el deterioro cognitivo, la demencia, deterioro cognitivo, demencia senil, demencia vascular, etc. Y esta cabalga entre las dos especialidades. La tratamos y la diagnosticamos los psiquiatras, pero también los neurólogos tienen mucho que hacer. Porque es una enfermedad mental, la demencia, en donde hay un grave compromiso orgánico, físico de la anatomía del cerebro, ¿verdad? El cerebro está muy dañado. Y eso vieron que los psiquiatras serían como los ingenieros en computación que arreglan el software, el psiquismo, y los neurólogos el disco duro, ¿eh? el cerebro, ¿verdad? Y los neurocirujanos, los que operan, los que destripan computadores y le cambian parte, ¿verdad? Los neurocirujanos son los colegas que saben operar el cerebro, ¿verdad? Así que bueno, primera enfermedad de frecuencia, depresión, segunda Alzheimer y tercero Parkinson. Bueno, hace mucho tiempo que se describió la depresión, muchísimo tiempo. Es una de las enfermedades primeramente descritas por la humanidad. Fue Hipócrates, a que a todos les suena. ¿En qué año fue, Valeria? Muy buena pregunta. Fue 500 años antes de que naciera Jesucristo. Viste que la humanidad, después que nació Jesús y fundó el cristianismo, bueno, el calendario gregoriano que usamos nosotros es antes de Cristo y después de Cristo. Unos 500 años antes de que naciera Cristo ejerció la medicina el doctor Hipócrates, que es muy conocido por la humanidad, porque fue el padre de la ética médica, en cierta forma, ¿no? Porque los médicos, bueno, el juramento hipocrático, que algunos colegas se olvidan del mismo, es bueno que no se lo olviden, bueno, juramento hipocrático es porque fue él que redactó ese juramento, que él entendía que debían hacer los médicos, ¿no? Así que hace 25 siglos atrás, 2500 años atrás, el doctor Hipócrates en Grecia se dio cuenta que había ciudadanos que quedaban con el ceño fruncido, que quedaban con las comisuras de la cara hacia abajo. ¿Vieron? En el teatro se habla del drama y la comedia, son dos mascaritas. La comedia es una máscara con las comisuras hacia arriba, que se ríe, las obras de teatro para reír. Es al revés, unas caritas con las comisuras hacia abajo, los ojos. Uno es la cara de la depresión y el otro es la cara de la alegría, ¿verdad? Bueno, el paciente con depresión tiene la cara de la tristeza en su rostro, ¿verdad? Tiene hacia abajo los ojos, eso describió Hipócrates, hacia abajo las comisuras de la boca y el ceño siempre fruncido, ¿no? La gente con depresión mayor siempre está con el ceño fruncido y decía el doctor Hipócrates que ese ceño fruncido describía un dibujito parecido a la letra omega del alfabeto griego. ¿Vieron el alfabeto griego? Alfa, beta, delta, gamma. Bueno, omega es una de ellas. Y Hipócrates se le ocurrió, y se parece en cierta forma, que el ceño fruncido del deprimido, bueno, se parecía mucho a una omega, una letra griega, ¿verdad? Hipócrates fue el que dijo en sus escritos, hace tanto tiempo que trabajó Hipócrates, que digo, ¿pero en qué idioma hablaba? Griego.
Y el griego se habla hasta el día de hoy. Grecia es un país europeo que existe, que es una democracia, ¿verdad?, que integra la Comunidad Económica Europea. Y bueno, entonces se puede leer lo que escribió Hipócrates hace 25 siglos atrás. Y ahí Hipócrates, en sus escritos de medicina, deja dicho, si el paciente tiene un sufrimiento espiritual, un sufrimiento moral, porque después si tenés una depresión fuerte te duele el cuello, te duele el pecho, te falta el aire. Pero si no es muy fuerte o puede ser fuerte, puede ser que no te duela nada corporal. Hay veces dolor de cabeza, dolor en el cuello, dolor en la espalda, eso es muy común. Ahora, si no duele nada, igual te duele el alma. Los antiguos le llamaban a eso el dolor moral. ¿Y por qué? Porque ay, me reventé el dedo, ay, mi dedo, ¿verdad? Uno localiza perfectamente el sitio anatómico, mirás el dedo, está como una morcilla, te pegaste una maceta en el dedo y bueno, pulsa y duele y bueno, está. Pero acá, aparentemente, que esto complica la conceptualización de la enfermedad y complica que la gente pueda entender a sus familiares, porque, por ejemplo, me han dicho 700 millones de veces, en forma absolutamente equivocada, no puede ser, Juancito tiene 15 años, no tiene motivo para estar triste, tendría que estar feliz, él es joven, es sano. Bueno, si está deprimido no es sano, tiene el cerebro hecho pomada, ¿vio? El cerebro está con todas las sustancias cambiadas. Una parte del cerebro, en la base del cerebro, se achica un 20% y después con el tratamiento con los antidepresivos se agranda y vuelve a retomar el tamaño. Esto no lo sabe la gente. Y mucha gente ni lo sospecha, ¿no? Si no, no habría gente que dice que la depresión se cura caminando, que la depresión se cura charlando con un amigo, que la depresión vas al psicólogo y con terapia se va. No, eso es una depresión menor, una tristeza, un desánimo. Pero si tú tenés un cambio biológico en el cerebro, no se va ni charlando ni caminando. Precisás un tratamiento médico o que la enfermedad evolucione. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, en la época de Hipócrates. ¿Por qué? Porque por supuesto que no había antidepresivos, no había ningún medicamento de los modernos, ¿no? El alma. La depresión es una enfermedad que se localiza en el alma, en el psiquismo, ¿no? Por eso es que los antiguos le llamaban el dolor moral, ¿verdad? Y ese dolor era tan intenso que muchísimas veces el paciente empezaba a tratar de matarse. ¿Para qué? Para parar el sufrimiento. Entonces al que está deprimido no le gusta vivir. No. Al deprimido le gusta vivir. Lo que no le gusta es vivir de la manera que lo viene haciendo. Dicho de otra manera, los pacientes intentan matarse y a veces se matan porque no aguantan el sufrimiento. Esa es la realidad, ¿no? Así que la depresión tiene que ver con los intentos de suicidio. Por supuesto que tiene que ver. Es la principal causa de intentos de suicidio, es la depresión. Y si es la principal causa de intentos de suicidio, la depresión es la principal causa de suicidios. Hay algunas controversias de las causas del suicidio, hay muchas causas, ¿tá? Pero todos los autores coinciden que la principal es la depresión. Algunos dicen que el 50% de los suicidios son por depresión, porcentaje grande, la mitad. Otros creen que el 70-80. Yo soy de los que creen más cercano al 70-80, porque muchos autores dicen, no, los alcohólicos se suicidan. Sí, pero esos alcohólicos son alcohólicos porque tienen depresión. Los adictos a drogas también se suicidan, los jugadores. Son todas personas con depresión y con complicación de adicciones. O sea que si escarbás al fondo, casi siempre está la depresión escondida por allá atrás, ¿verdad? Así que eso es bien importante. La depresión genera intentos de suicidio y la depresión genera suicidios consumados. Por eso cualquier política tendiente que propenda a bajar la cantidad de suicidios o de intentos de suicidio en la comunidad y tiene que rastrear la depresión, captarlo y tratarlo. Y si no hace eso va a ser muy difícil que baje los suicidios o los intentos de suicidio, ¿verdad? Un autor, Kraepelin. ¿De qué nacionalidad era? Kraepelin, vale, mira, Kraepelin se escribe con K de kilómetro, ¿no? Kraepelin. Emil Kraepelin era un médico alemán, muy inteligente. Era catedrático de psiquiatría en la Universidad de Heidelberg, la mejor universidad de Alemania, con 29 añitos. Andaba volando Emil Kraepelin. Catedrático de psiquiatría en Heidelberg, Alemania, con 29 años, o sea, era de la sub-30 y ya era catedrático. Él pasó a la historia por haber hecho una clasificación de enfermedades que persiste hasta ahora. Él ya se conocía la depresión bipolar, de la cual tenemos que hablar muchísimo en estos podcasts.
La depresión bipolar, dos polos, un polo de depresión y un polo de lo opuesto a la depresión, euforia, alegría patológica, exaltación, enojo, ¿verdad? Y él fue el que le colocó un nombre que persiste hasta el día de hoy, psicosis maníaco-depresiva. Es la forma en que Kraepelin le decía lo que en Estados Unidos y la OMS también, trastorno bipolar tipo 1, ¿no? ¿Verdad? Que es el más grave. Así que yo diría que los médicos más importantes en la historia de la medicina con el tema de depresión han sido, bueno, Hipócrates, 2500 años antes de Cristo, y Emil Kraepelin ya en la época del 1800 en Alemania, ¿verdad? Pero otros autores también se dieron cuenta de la psicosis maníaco-depresiva, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque ahora no recuerdo bien, pero también se le llamó psicosis periódica. ¿Por qué? Porque el tipo estaba normal, enloquecía y se deprimía, el tipo se mejoraba, no se había suicidado, seguía y después se enloquecía de vuelta, pero en vez de deprimirse empezaba a mejorar el estado de ánimo mucho, se ponía eufórico y pasaba lo que pasa hasta el día de hoy, que los uruguayitos que tienen psicosis maníaco-depresiva, trastorno bipolar tipo 1, principal motivo de consulta, no consulta nada, no consultan si están eufóricos, pero van a 18 de julio y se desnudan. A las 3 de la tarde lleno de gente. ¿En serio? En serio. Valeria se ríe. Ahora Valeria hace 5 años que está trabajando con nosotros, es la asistente de consejo, pero la gente no sabe que esas cosas pasan, ¿no? Lo que lo tienen muy claro es la policía. Porque si tú te pones eufórico y vas a 18 de julio, a las 3 de la tarde y te desnudas, y andar desnudo es un delito penal en casi todos los países. Se llama atentado violento al pudor. Alguna abuelita en un edificio muy católica o con una ética buena va a cazar el 900 del teléfono y hola 911, mire hay una señora degenerada dando un espectáculo muy desagradable acá, yo vivo enfrente a la explanada de la intendencia, no sé por qué, pero casi siempre van ahí los uruguayos que tienen lugares públicos. Lugares públicos con mucha gente. Siempre terminan con un problema médico legal, ¿verdad? Así que bueno, me pareció interesante eso. Así que Kraepelin, pero también había otros colegas más antiguos que Kraepelin que le habían puesto psicosis periódica, porque era por periodos. Otro psicosis alternante, porque alternaba estado normal con euforia y con depresión. Depende de la intensidad de las depresiones el pronóstico, ¿no? Porque si son muy intensos los dolores morales, el dolor espiritual, el paciente no lo aguanta y se mata, ¿tá? Eso es bien importante comentarlo. Bueno, también queríamos comentar que hay, yo diría, las depresiones de antes y las depresiones de ahora, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Mira, Valeria, y buena pregunta. La diferencia, sí, por algo decimos depresiones de antes y de ahora. Las depresiones de antes, la de Hipócrates, que duró mucho eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque los primeros tratamientos efectivos contra la depresión, y fue, aunque a la gente no le gusta, pero fue el electroshock. La electroconvulsoterapia, los médicos del principio del siglo XX se dieron cuenta que había pacientes con depresión mayor y que tenían epilepsia, ¿no? Tenían epilepsia. Y esos pacientes con epilepsia, cuando tenían un ataque, una convulsión, mejoraban muchísimo de la depresión. Entonces dijeron, mira qué interesante. Inclusive está descrito en los tratados, y en los libros, y en los artículos científicos, que hay pacientes que tienen depresión y epilepsia y que saben, porque son inteligentes, se dan cuenta que cuando hacen una convulsión epiléptica se les va la depresión. Entonces esos pacientes pueden llegar a provocarse la crisis epiléptica. ¿Para qué? Para convulsivar y mejorar el estado de ánimo. ¿En serio? Dijo un compañero. Y me acuerdo que un profesor en el Musto, un hospital psiquiátrico como la dictadura, que ahora es una cárcel de damas, un día entró un paciente con depresión y epiléptico al Musto. Y yo un día pasé, el paciente estaba en el baño y miraba la bombita y hacía así con la mano. Y le digo, ¿qué estás haciendo, fulano? No me acuerdo el nombre de pila, yo les digo a los pacientes por el nombre de pila. ¿Qué hace, fulano? Me dice, doctor, me voy a hacer una crisis epiléptica. No, te vas a caer, te vas a lastimar. No, me dijo, yo sé lo que hago, yo me conozco. ¿Pero y para qué? Porque si yo convulsivo, se me va el bajón que yo tengo ahora que no puedo más.
O sea que te lo provoca. Y vos haces esto. Cuando es muy fuerte el bajón, yo sé que con esto me alivio. O sea que vi en vivo y en directo lo que el profe había dicho. Fui muy novelero a comentarle, ¿en serio usted lo...? ¡Qué casualidad! Bueno, vamos a verlo y efectivamente el instructor de psiquiatría que teníamos, el Rodríguez Huela, me acuerdo, Abelito, pobre, mi primer docente de psiquiatría falleció hace muchísimos años, dijo, bien, Pedrito, bien, esto es lo que hablamos el otro día, mira, Pedro encontró uno acá, yo me sentía muy feliz. O sea que, y ahí fue que a los médicos se les ocurrió generar convulsiones epilépticas artificiales para curar la depresión, que era lo único que había, ¿no? No existían los antidepresivos, para nada, en absoluto. Y empezaron con químicos, tratar de mejorar, de generar convulsiones, y al final eran como muchas contracciones y eran un poco medio violento y feucho. Entonces Vini Cerletti, dos psiquiatras italianos, empezaron a investigar de hacer convulsiones para tratar la depresión con microvoltajes, y ahí nació el electroshock. Ahí existió, se inventó el electroshock, que fue lo único que había durante muchísimo tiempo para las depresiones y para la psicosis. ¿Y qué es Pero no mata neuronas, eso, doctor. No mata neuronas para nada. El electroshock resetea el cerebro. Cuando este celular se tranca y empieza con pavadas, ¿qué hacemos? Lo prendemos y lo apagamos y anda bárbaro, ¿no? Cuando un corazón para, y llaman a la coronaria, y le hacen masaje cardíaco, y respiración, bom, no reacciona. A ver, adrenalina intracardíaca, tampoco, bueno, se está muriendo. Pasame las palas, dice el cardiólogo, no toquen al paciente, y resetea el corazón. Le hace como un electroshock al corazón. Bueno, el cardiólogo le aplauden, le salvó la vida al paciente, y a los psiquiatras hace electroshock y le dice, hijo de la madre, mirá, le quemaste el cerebro. Y es un reseteo. Torturador, y en realidad es un reseteo. Porque si hay algo que se parece a un computador, un corazón se parece a un computador, es una bomba, ¿no? Tiene electricidad, pero un cerebro es mucho más parecido. Tanto es así que a los computadores se les llama cerebros electrónicos. Bueno, eso con respecto al electroshock. Ya les digo que nosotros en la Fundación no tenemos ningún convenio de trabajo con ninguna clínica de electroconvulsoterapia y jamás internamos. Pero no te llegan los pacientes más graves, sí, a nosotros nos llegan los pacientes más graves. ¿Y por qué? Y porque cuando, por ejemplo, yo atendí hace poco un jovencito que había visto 5 psiquiatras de Salto y 4 en Concordia, había visto 9 psiquiatras, ¿está? Internacionales, 5 uruguayos y 4 argentinos. Pues cada uno le agregaba remedios, dormía más el chiquilín y el chiquilín seguía matándose. ¿Y qué pasó? Ninguno de los 9 colegas se había dado cuenta que el chiquito era bipolar. ¿Bipolar de desnudarse en la vía pública? No, hoy día se sabe desde el año 2005, siglo XXI recién estas cosas, que hay bipolaridades bien leves, ¿no? Que la persona no se desnuda, la persona no hace cosas locas, no regala la plata, esas cosas del bipolar. No hace nada de eso. Simplemente son un poquito rezongones, pueden pensar medio rápido, y esas personas muchas veces son las que hacen avanzar la humanidad. Muchas personas famosas de la historia y de la vida contemporánea tienen eso, inclusive con total humildad. Yo soy un gallego porfiado, ¿no? Pero yo soy un poquito así, soy un poquitito rezongón y no puedo quedarme quieto. Trabajo, y bueno, tenemos buena productividad. Yo ahora estamos en septiembre, esto está grabado, ¿no? El mes pasado cumplí 66. Cuando ustedes vean esto, cuando lo estén viendo, yo cumplí 66 el 24 de agosto, estoy a 4 de los 70, podría haberme jubilado a los 60, no, que voy a jubilar, me aburro, yo tengo que hacer cosas porque yo soy así, por suerte. Bueno, vale, la pregunta, lo de depresiones del pasado y depresiones de ahora. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, vale, es que lo que dijo Hipócrates era que si el paciente aguantaba el sufrimiento, la depresión duraba 6 meses. Bien. Vamos a hablar de historia natural. ¿Cuál es la historia natural de una gripe que no se complique? La historia natural de una gripe es, voy a ver a un amigo que está gripado, bueno, creo que no pasa nada, no uso mascarilla, ando con él, charlo, me quedo 3 horas en el cuarto, me mato de risa, respiro el aire que exhala, me contagio la gripe. Bueno, una semanita no siento nada, ahora estoy incubando el virus, ahí el virus se está reproduciendo, viremia es el virus en la sangre, aumentando, hasta que de repente estornudo, y bueno, bruta gripe. Me agarro bruta gripe, agarro cama, me duele la cabeza, fiebre, me duelen los huesos, lo que sé, y la evolución natural.
si no se complica, es que a los 10-15 días vos empezás a mejorar y se te va solo. ¿Por qué? Porque el cuerpo aprende a pelear contra el virus, las defensas aprenden a neutralizarlo, y lo liquidan y te curás. Esa es la historia natural de una gripe. ¿Tá? Bueno, y la historia natural de la operación, de una depresión, 6 meses, dijo Hipócrates. Y eso era así. ¿Qué significa? Que si no le haces ningún tratamiento y no se mata, se le va solamente, se le va solo. Se va sola la depresión. ¿En serio? ¿En serio? Pero entonces, más de uno me ha dicho, pero yo estuve en tratamiento con un médico y algunos con un psicólogo que me dijo que me iba a hacer psicoterapia para la depresión y que eso me iba a mejorar, que le iba a llevar mucho tiempo. Y bueno, si demoró más de 6 meses, la depresión se iba sola. O sea que si te ponías a caminar o a jugar el valero, te iba a ir también. Es decir, así que en realidad, bueno, cuando un tratamiento funciona, al mes y medio te la tiene que quitar, ¿no? Pero bueno, eso de que durara 6 meses era antes. Yo, que me recibí de médico en 1985, más o menos, hace 40 años que soy médico, llegué a ver eso. Además, eso tenía repercusión en los tratamientos. ¿Por qué digo eso? Porque a mí me enseñó a prescribir antidepresivos. El primero fue en Uruguay, Federico Dajas, un científico uruguayo, un psiquiatra que tuvo una pasantía para formarse como investigador en el Karolinska de Suecia, un hospital de un país donde hay muchísima depresión. Suecia no tienen sol, hay mucha depresión. Y él me comentó siempre, dice, Bustelo, vos los antidepresivos los empezás a dar, los pacientes van a mejorar al mes y medio, 2 meses, debe estar bien si el diagnóstico es correcto y el antidepresivo es bueno. Y bueno, y después a los 6 meses, 6 y medio, 7, empezás despacito, paulatinamente a bajar. ¿Y por qué? Le digo, yo estaba en primero del posgrado, y porque es la evolución natural de la depresión, son 6 meses. Entonces ahí, y efectivamente, desde el 1986 hasta el año 2000, yo daba los remedios por 6 meses de la depresión, los quitaba, y de cada 100 que yo quitaba los remedios, ¿saben qué pasaba? Recaían 4 o 5. 95 quedaban sin tomar remedios, ¿vale? Y quedaban impecables. Eso eran las de antes. Ahora no sucede. No, ahora no sucede. En el año 2000, el mundo enloqueció, que las Torres Gemelas, que el terrorismo de los árabes, de los musulmanes, que las crisis económicas. En Uruguay la crisis del 2002 fue mundial, me acuerdo. Qué momento difícil ese. Y bueno, el mundo enloqueció, se disparó el estrés, empezaron las pandemias. A nosotros nos tocó el coronavirus en el 2020, pero las pandemias de virus así, en Corea, que queda pegado a China, pero desde el 2022 empezaron pandemias, que el MERS, que era otra especie de coronavirus más light, que la fiebre porcina, que la fiebre, las aves. Hubo como 5, 6, 7, 8 pandemias. Mire, ¿saben cómo se los grafico? ¿Cómo les hago entender esto? En Corea del Sur queda pegado a China. ¿Tá? En Corea, un niñito de 1 año que no habla todavía, chiquitito, ¿no? Y si es nena, ahí puede articular una palabrita. Las mujeres son superiores en la parte del lenguaje siempre, más que los hombres. Los hombres son más para adentro y aprenden a hablar más lento, ¿no? A un coreanito que está con su mascarilla chiquitito, si vos le sacás la mascarilla así, llora, porque sabe que está en peligro. Ese nivel de conciencia tienen, ¿eh? ¿Tá? Que me acuerdo que vi algunos documentales de Corea y era una ternura, en plena pandemia del virus, como las mascarillas son grandotas y las caritas de los bebés son chiquititas, le recortaban para los ojitos. Y era una mascarilla de adulto atada y el bebé parecía Batman y Robin. y le sacaban así. Bueno, ¿por qué? Porque si no tenés mascarilla en Corea podés llegar a morir. Además también los chinos usan mascarilla, por la misma razón. Y porque además hay mucha polución de los autos, entonces de la civilización humana con todo el dióxido de carbono. Y les encanta a los coreanos y a los chinos andar con mascarilla facial todo el tiempo, ¿verdad? Así que bueno, realmente el estrés mundial aumentó. Estamos padeciendo ahora
La pospandemia, liquidamos la pandemia, sí, la liquidamos, pero la pospandemia nos está liquidando a nosotros, porque quedó una pandemia de depresión, ataques de pánico, suicidios, violencia doméstica y locura. El clásico del mes pasado, ¿no? El Peñarol Nacional, fue sin público. ¿Por qué? Por la violencia. No hubo público. Pues hubo 2 muertos y 2 heridos de bala, porque la gente, aunque no vaya al estadio, que están todos juntos y hay más chance de pelear, igual se pelean en los barrios. En Toledo, ¿no? El 9 de agosto, el mes pasado, había unos muchachos ahí de Peñarol viendo un partido, pasaron ahí en moto unos de Nacional, que sí, que no, pum, uno era policía, sacó un revólver y murieron 2 hinchas. Digo, no puede morir gente por un partido de fútbol, ¿no? No, es entretenimiento el fútbol. Es para entretenernos, no es una guerra para matar al otro, no es un enemigo de la patria, es un compatriota, no puede. ¿Hubo 4 heridos de bala? No. 4 gente dañada por balas, 2 de ellos fallecieron. Y no hubo estadio. ¿Por qué? Porque la última vez que se juntaron, un policía ahí, que es policía, está ahí, está cuidando a la gente y casi más queda castrado, perdió un testículo. Pero ¿qué pasa si pierde los 2? ¿Qué pasa si pierde los 2 testículos y el pirulín? Para un varón es una discapacidad complicada, ¿no? Yo no sé la edad del policía, pero no me gustaría estar en sus zapatos. Aunque tuviera 90 o si tuviera 20 me haría más problemas, ¿verdad? Pero realmente, digo, es entretenimiento, ¿no? La verdad que esos relajos que hay en el fútbol y en la calle, en cierta forma, y es la pandemia de depresión sacando las uñas. La gente está al borde de un ataque de nervios. La gente, por cualquier cosa, ya quiere... ¿Cómo vas a matar a otro por un partido de fútbol? Es absolutamente desmedido. Es decir, vos matás a otro en una guerra de un país que te está invadiendo, que están matando a tus hijos, a tu esposa, a tu vecino, pero por un partido de fútbol. No, es una locura eso. Y bueno, la verdad que la salud mental de todo el continente americano, del mundo entero, está muy, muy comprometida. La pandemia de depresión, ataques de pánico y violencia doméstica está fuertísima, Valeria. Bueno, muy bien, Vale. Bueno, con Valeria nos despedimos en este momento. Listo. Nos vemos el próximo martes. A las 16 horas. A las 16, Valeria, con una alegría muy grande de estar en comunicación con todos los uruguayos que así lo deseen, cada martes a las 16 horas. Nos vemos el martes. Por YouTube. Hasta luego. Que anden bien.